Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5 esta mañana del 18 de enero del 2024. Como siempre, un gusto llevando una emisión más de su programa y haciendo la invitación para que participen con nosotros como cada jueves. Por fin regresamos este año después de las vacaciones, algunos programas grabados, pero con mucho gusto estamos aquí haciendo la invitación para que hagan llegar sus comentarios como cada jueves y con mucho gusto les daremos lectura. ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo estás? Bien, Paco, ¿qué tal? Un saludo, gusto en saludarte. Feliz año a todo el auditorio y deseando que hayan tenido un buen descanso. Arrancamos aquí este año para el análisis de lo que nos dará la política y la historia en este 2024, que es muy prometedor, ¿no? Así es, bueno, nada más comentar que Verónica Servín mandó un mensaje en los programas pasados, nos dice es muy interesante conocer estos datos que a veces se nos olvidan. La historia es un punto importante. Los felicito, espero no perderme los demás programas y pues bueno, esto hablamos de la trilogía que dejamos grabada para vacaciones sobre las leyes de reforma y bueno, todo lo que conllevó, implicó esto, pero el día de hoy tenemos un programa bastante diferente, ¿no? También manteniéndonos en la línea histórica, contemplando que pues apenas el 1 de enero se cumplieron 30 años del surgimiento público del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mejor conocido como EZLN, ¿no? Entonces, pues bueno, no queremos dejar pasar esta fecha tan importante y tan relevante para la historia de nuestro país, ¿no, Manu? Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos dándole un poco de contexto a cómo surge el Ejército Zapatista? Sí, Paco, muchas gracias. Como bien comentas, 30 años. La pregunta que podemos colocar sobre la mesa es, ¿qué ha pasado con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con sus demandas? ¿Cuál es la realidad que vive el día de hoy aquellas comunidades que en su momento se levantaron con fusil en mano como última opción ante la ausencia del Estado y el ser ignorados como población mexicana? Tristemente, el 1 de enero de 1994, una región de Chiapas, se levanta grupos indígenas encapuchados en contra directamente del ejército mexicano y en contra del presidente en turno, que era Carlos Salinas de Gortari, que inició su periodo en 1988 con un proceso dudoso, pero que a lo largo de los años logró legitimar su posición y antes del cierre iba a cerrar con un broche de oro, marcando el argumento y el discurso de que México entraba por primera vez, tenía la posibilidad de entrar al primer mundo. Es correcto. Y en ese entonces la globalización apenas era, ¿qué es esa cosa de la globalización? Pero México ya se iba a subir a ese carril una vez entrando a este Tratado de Libre Comercio. Significa que iba a haber una libre las mercado. mercancías, es correcto, las mercancías se iban a distribuir de forma libre entre México, Estados Unidos y Canadá. Solamente las mercancías, que también es muy importante recalcarlo, el tránsito de personas todavía bajo lineamientos y bajo elementos que todavía en el 2001, después de lo sucedido en las Torres Gemelas, cambia todavía esa dinámica contra la población, ¿no? Si hubiera ahí un proceso de libre paso de personas. Pero al menos las mercancías sí se mantienen desde ese 1 de enero de 1994 con el TLC. En ese entonces estaba el presidente en Estados Unidos, Bill Clinton. Ya ha habido previas reuniones entre secretarios de Economía, secretarios de Relaciones Internacionales y los mismos presidentes de cada nación y el primer ministro de Canadá, precisamente para detallar, ratificar precisamente el Tratado de Libre Comercio, el cual entró en vigor ese 1 de enero del 94, último año de Carlos Salinas de Gortari, y a la vez en el sur de México, directamente en Chiapas, un grupo de indígenas salen a las calles y toman directamente los poderes locales, entre ellos San Cristóbal de las Casas, la presidencia municipal como principal símbolo, en el cual el ejército zapatista se hace cargo de ello, ¿no? Pero esto no surge de la noche a la mañana, hay razones previas y hay unas condiciones que precisamente llevan a ese momento. Esto se cruza precisamente porque es un mensaje a nivel global
que hay una expresión de inconformidad ante las políticas del Estado y que es falso aquello de que México ya está listo para el primer mundo, cuando hay poblaciones ignoradas bajo, ni siquiera cubren sus necesidades básicas alimenticias, han sido ignorados a nivel de salud, a nivel de educación y lo último que tienen es autonomía. Por ello, una de las frases con las cuales este ejército inicia es pan, salud, educación y autonomía. Así es, un grupo de indígenas acaban cebando los festejos a los tecnócratas de ese entonces, ¿no? Los cuales pues aplaudían la entrada de México a este tratado de libre comercio, el cual pues por supuesto que traía varias críticas importantes, pero hay que contemplar que el surgimiento del zapatismo en el 94 da la cara al público precisamente en este año, pero ya había digamos, un trabajo social, comunitario mucho más largo de 10 años. El EZLN en realidad surge en 1983, 1984, de un grupo de jóvenes que, digamos, de alguna forma habían fracasado en su intento por eh, eh, llevar a cabo un movimiento guerrillero revolucionario en los años 60 y 70, ¿no? Hay que recordar que en esa década hay un gran surgimiento de grupos guerrilleros con tintes socialistas, los cuales pues venían con esta intención de tomar el poder, sobre todo inspirados en estos barbudos de la isla cercana a nuestro país, esos cubanos que lograron levantarse en armas y tomar el poder. Y de alguna manera esta inspiración pues se había extendido a toda América Latina, por supuesto que el caso mexicano va a llegar también a los jóvenes. Sin embargo, ese grupo, algunos jóvenes que se vinculan a un grupo que se llamaba Fuerza de Liberación Nacional, van a ir a insertarse a la selva lacandona y les va a llevar 10 años empezar a construir este movimiento, un movimiento que poco a poco va a ir creciendo y ya en 1993 se va a platicar y se va a llevar a cabo una votación interna en la cual la pregunta principal era, ¿le declaramos la guerra al ejército y al gobierno, al Estado mexicano? O seguimos en nuestra organización? Y finalmente ganó el sí, vamos a declarar la guerra, ¿no? Y entonces de pronto, ese 1 de enero del 94 nos levantamos con la noticia de que un grupo de indígenas encapuchados y bueno, algunos mestizos habían hecho esta hazaña, todavía sin conocer realmente lo que se estaba buscando, había de hecho mucha desinformación, había pues a través de los medios de comunicación tradicionales, una sarta de desinformación y en realidad pues había mucha incertidumbre de qué es lo que estaba pasando. Poco a poco el Ejército Zapatista, sobre todo a través de su vocero, también un personaje que me parece que le ha causado mucho bien y al mismo tiempo ahí sus contratiempos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es el subcomandante Marcos, bueno, el cual también ha cambiado su nombre a través de los años del movimiento, pero este personaje que al mismo tiempo logra abrir un vínculo entre la sociedad civil mexicana, entre la sociedad en general y precisamente este movimiento de liberación nacional, el cual lo que buscaba en ese 1 de enero era que poco a poco los otros mexicanos se le fueran sumando para llevar a cabo esta guerra de guerrillas y lograr quitar de una vez por todas al gobierno priista, que ya llevaba en ese entonces al menos 60 años en el poder, ¿no? Y ahora, aparte con estas políticas neoliberales, con esta globalización que en ese entonces ya nos había alcanzado, pero más allá de la globalización, esta inserción al Tratado de Libre Comercio, el cual pues implicaba grandes retos y muchos peligros para las comunidades, ¿no? Incluso pues lo vimos en muchos sentidos como
pues los grandes poderes económicos van a llegar a nuestro país, van a adueñarse de tierras, van a apropiarse de la fuerza de trabajo, van a apropiarse de los recursos naturales. Y esta precisamente era una de las principales críticas del zapatismo, era no podemos simplemente abrirnos un mercado donde no podemos competir y además donde no queremos competir de esa forma, ¿no? Porque es insertarse incluso los indígenas y todas las comunidades y en general las mexicanas y mexicanos esta dinámica de capital, ya no solamente en las fábricas, sino en el campo, en las escuelas, en la educación, en la salud, en prácticamente todo. Entonces, sí fue en ese entonces, en el 94, pues pues un movimiento completamente inesperado, pero al mismo tiempo sumamente justo y legítimo para lo que ellos hablaban y demandaban en ese entonces. Sí, totalmente un momento del cual hay un parteaguas para los derechos indígenas en México. Eso que comentabas en 1983, cuando empieza a surgirse allá con aquel pequeño grupo guerrillero que viene precisamente del norte, inspirado en la Revolución Cubana, pero que a la vez se le agrega ahí el elemento de la presencia de un obispo, Samuel Ruiz, que con uno de esos perfiles interesantes y muy pocos que hay dentro de la Iglesia Católica, con conciencia social. Y él lo que encuentra es una realidad en Chiapas muy triste en la cual a cada comunidad a veces es difícil poder llevar servicios básicos de salud inmediata, servicios de alimentación y trabajo como tal. Y a través de su diócesis logra generar una especie de líderes o de personas que encabezan Enlaces. de enlaces, exactamente, de estos enlaces que después los se conocerán o en su momento en la agricultura se conocen como los extensionistas. En este caso, estos enlaces que hacen un trabajo de primeros auxilios, de servicios de documentación, muchas veces hasta traducciones, cualquier información, cosa que se hacía, era la persona de enlace. Y esta red que se va construyendo a lo largo de los años es interesante porque esas personas son indígenas que a la vez empiezan a vincularse directamente a este grupo y que en un primer momento, cuando hay estas reuniones y programas de intervención, están estos indígenas, pues como solamente escuchando lo que pocos programas podrían llegar en su momento, ¿no? Y eso a las cabeceras municipales. De repente esas personas desaparecen por algunos meses y cuando regresan, ahora regresan con la voz. Ahora regresan con un nivel de conciencia, regresan bueno, más bien regresan con un nivel de reflexión, porque conciencia siempre han tenido, regresan con un nivel de reflexión ya crítico directamente al sistema y en castellano y con una cantidad de lenguaje mucho más enriquecido, el cual significa que hubo una preparación previa. Muchos de ellos a veces iban a trabajar como meseros a Cancún o a otros lugares y se pensaba que allá andaban esos chavos veinteañeros, ahora regresan porque estuvieron directamente en la selva bajo aquella década en la cual esa red se fue formando y empezó una escuela a nivel, vamos a llamarlo, oculto del Estado. Y ahí el Estado, por más alerta que en su momento tuvo, lo ignoró como tal, porque el ejército siempre estuvo enterado de esa situación. Sin embargo, hay un punto ya culmen en el cual se autonombra primer movimiento internacional antiglobalización, que eso también es bien importante. ¿Por qué? Porque como bien comentabas, es en contra del extractivismo, en contra de solamente este modelo económico, el cual a través de la explotación o sobreexplotación vamos a obtener la riqueza. Y ahí eso choca directamente con los valores que tienen la mayoría de los indígenas de esa zona, Choltales, Tzotziles, Tojolabales, Lacandones, Choles. Todos estos indígenas tienen una cosmovisión la cual rompe con todo el modelo neoliberal, rompe con todo el modelo de globalización y de extractivismo. La misma selva como tal la considera una parte de su esencia, de su forma de vivir. Sin ella ellos no pueden ser y eso da pauta a que le sumamos situaciones de crisis en cuanto a poco acceso a trabajo. Quien tiene acceso a un trabajo gana sus 50 pesos al día, no hay servicios de salud a donde se requiere, no se puede cubrir la canasta básica, el Estado está olvidado en cuanto a educación, por lo tanto reclaman mejor tener autonomía, ¿no? Y sabes qué, mano, además, por ejemplo, estos mestizos que van con estas ideas revolucionarias se insertan en la selva lacandona y lo que se dan cuenta a la hora
llegar con estas ideas innovadoras según ellos, se dan cuenta a la hora de estar hablando con los indígenas que los indígenas más bien eran los que les estaban enseñando cuál era el valor de la resistencia, cuál era el valor de la autonomía, cuál era el valor de la organización, porque eso ya existía. Estamos hablando de 30 años del zapatismo al público, pero también estamos hablando de 530, más de 500 años de resistencia por parte de los indígenas al colonialismo, a la conquista. Estamos hablando de ya incluso la institucionalidad Del Estado republicano con sus leyes pues sí, el liberales. Estado republicano y luego pues la etapa de Porfirio Díaz y luego la etapa priista, ¿no? Ujú. Donde aparte lo estamos diciendo sumamente acelerado, como si hubiera sido un proceso de unos cuantos años, pero estamos hablando de más de 500 años, lo cual pues de alguna forma conllevó también a un vínculo, ¿no? Entre la sociedad los grupos indígenas que de alguna forma habían sido ignorados prácticamente en nuestro país hasta el surgimiento del EZLN, ¿no? Esto también, el que usaran estas máscaras, que también Montañas. pasamontañas, Ujú. en algún momento fueron muy criticados, pero también eso fue una forma de exhibición, una forma de darse a notar, y también creo que el zapatismo de alguna forma logró utilizar muy bien los medios, usó el internet que en ese entonces estaba surgiendo para hacerse publicidad más allá de nuestras fronteras, a los medios de comunicación también pues hubo mucho clic ahí con el subcomandante Marcos, entonces él tuvo como esta exposición hacia la sociedad mexicana donde hablaba de precisamente las intenciones del zapatismo, porque hay que recordar que en su momento hasta se dijo que eran independentistas extranjeros y que buscaban no sé qué cantidad de tonterías que pues confundieron más allá de las verdaderas intenciones, y el movimiento en sí, una vez que sale al público, pues va también a ir madurando, va a ir a reflexionando sus posturas, ¿no? El hecho de que la primera declaración de la Selva Lacandona, donde le declaran la guerra al ejército y al Estado mexicano, pues va a ir cambiando conforme se van dando las declaraciones, ¿no? La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, ¿no? En la sexta declaración, que es precisamente en el 2005, ya de haber pasado algunos eventos importantes, incluso lo de Atenco, ¿no? En Chiapas, donde pues se había, no, es En Atenco, el sí, Estado de ¿verdad? México. Luego se me va entre Atenco y Acteal. Ah, ya, claro, Acteal fue correcto. más bien primero, Acteal fue en el 97 con Es correcto. Cedillo. Cedillo, donde paramilitares atacan a zapatistas, ¿no? Cuando estaban además las Por mesas de plata. diálogo, y a partir de ahí pues se rompe esto. Entonces también hay que ir viendo, porque a veces es muy sencillo por parte de los medios y por parte de la historia como exaltar la violencia y decir que cómo es posible que un grupo de indígenas se levante y genere inestabilidad, ingobernabilidad, pero si entendemos realmente el contexto en el cual surgió el zapatismo y el motivo por el cual lo hicieron, pues te da un panorama completamente diferente y entiendes, ¿no? Las necesidades y las exigencias de ese entonces. Sí, y ahora lo que se hizo en ese momento no fue algo inconstitucional, está dentro de la ley. Como último recurso, la población puede organizarse y levantarse en armas en contra del Estado que no está cumpliendo sus necesidades básicas. Y eso tristemente fue lo que sucedió. Que después el mismo Estado le aplicó otro artículo a este ejército, colocándolo como insurgencia e inestabilidad social. Ya es de la posteriori, pero lo que hicieron directamente es una defensa autónoma. Ahora, ¿cuánto duró eso? Tristemente, sí hubo ahí unos días, 12 días de enfrentamiento. Después de esos 12 días, directamente ahí ya se sientan una primera mesa de diálogo, la cual va a terminar
con los famosísimos acuerdos de San Andrés, ¿no? Que es un acuerdo importante donde hay figuras del Estado, como directamente personas que encabezan al ejército zapatista y mismos indígenas, colocando una agenda. Pero lo interesante es que es una agenda más allá de solamente Chiapas, más allá de solamente los indígenas. Es más, es una agenda la cual trastoca el mismo modelo de la globalización y el neoliberalismo, donde es cuidar los recursos, ¿no? Como un trasfondo global. Sí, sí, definitivamente los tratados de San Andrés, los cuales siguen sin firmarse, no siguen sin respetarse. De hecho, fue uno de los motivos por los cuales se rompió también el diálogo con el gobierno. Pues estos hubieran implicado precisamente el reconocimiento de la autonomía, de la autogestión, de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? De las comunidades, que las cuales pues desafortunadamente, como digo, estos tratados no se firman, y al contrario, ahí lo que va haciendo después de esta etapa donde se rompe el diálogo con el gobierno, lo va a llevar a más adelante sacar la sexta declaración de la Selva Lacandona, en la cual lo que buscan es precisamente dejar de lado esa etapa guerrillera, ¿no? Esta etapa de la guerra, que también ya llevaba muchos años también, nada más como nombre y como estatus más que como una realidad, y pasar a convertirse a una organización social política. En ese entonces, con la sexta declaración, también lo que hacían era una invitación a todas las resistencias, a todos los colectivos, a todos los movimientos que estaban buscando precisamente, pues, defenderse en contra del neoliberalismo y tratar de vincularlos. En ese 2006, 2005, 2006 también se da precisamente ahora sí lo de Atenco en el Estado de México, donde precisamente en el camino que estaban llevando a cabo los zapatistas se da un enfrentamiento bastante fuerte en el Estado de México, antes gobernado en ese momento por Enrique Peña Nieto, donde la represión fue completamente brutal, donde se dio precisamente cómo se podía usar el aparato de la fuerza castrense, de la fuerza del Estado, en contra de los grupos que, digamos, se salieran de la dinámica marcada por los grupos dominantes y gobernantes de ese entonces. Sí, y como para ir cerrando, ¿qué es lo que hay el día de hoy? Bueno, el día de hoy, desde el 2013, sigue activo este movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero hoy está en manos del comandante Moisés. Es el que le ha tomado la batuta y por ahí ya se han ido varias personas tristemente en el camino, entre ellos una figura importante, la comandante Ramona, que era decía el submarcos, de estatura pequeña, pero de ideas grandes, ¿no? Y ella se marcó una etapa importante durante el movimiento. Tristemente, el día de hoy Chiapas está viviendo una situación de violencia por la gran cantidad de migrantes que existen. Y eso a la vez, si le sumamos la presencia ya del crimen organizado, una pugna entre Cártel Jalisco y Cártel de Sinaloa, lleva a que tristemente Chiapas estemos hablando, y vamos a estar hablando este año, y vamos a estar hablando de una forma triste, ya que no ha habido una intervención de fondo, una política que ayude precisamente a esta situación que va a ser de crisis social para esa zona después de 30 años. Y lo peor que puede llegar a suceder es que el ejército zapatista se enfrente ya no solamente al ejército nacional, sino que se enfrente a grupos del crimen organizado. Así es, y bueno, aquí vamos a tener que dejar el programa, seguramente tendremos que retomar, porque ahí también hablamos de las grandes diferencias que hay en el gobierno actual, ¿no? A pesar de declararse de izquierda, sosteniendo muchos principios capitalistas que precisamente chocan con la autogestión y la autodeterminación de los grupos indígenas zapatistas. Entonces, creo que podríamos ahondar y como seguir platicando precisamente de este tema, pero queremos agradecer como cada jueves su presencia, hacer la invitación para que nos vean y nos escuchen los jueves a las 9 de la mañana. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados.
Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.